Bueno, si siguen los pasos, entonces que está esta guía teórica, ¿no es cierto? Ven cómo puedo sacar la resistencia a bloqueo, la impedancia de bloqueo y la reactancia a través de las mediciones, y por lo tanto, sabiendo la resistencia R1, que en este caso se determinó anteriormente, que fue medida directamente en vacío, podemos determinar el valor de cada uno de los parámetros de nuestro circuito equivalente. ¿Por qué preferís ahí R1 determinada anteriormente? Claro, R1 lo sacaste midiendo la resistencia de los bobinados con el método que vos consideres para medir resistencia, y lo vimos en la parte que se hizo el ensayo en vacío. ¿Está bien? Donde dije que más o menos la resistencia, la medición de la resistencia a temperatura ambiente se refería a 75 grados o temperatura de trabajo, y si lo mediste con un método medición de continua, lo tenés que referir a la referencia a medición de resistencia en alterna, ¿no es cierto? Va a depender, es decir, ya determinada R1, podés tomar como resultado a tu resistencia de bloqueo que tomaste, R21, que es la resistencia que es muy difícil tomarla de nuestro sistema rotórico. Acuérdense que es la resistencia del estator, así que es fácil de medirla. R1 es la del estator. El primario, vamos a llamarlo primario, de nuestro transformador ficticio que representa nuestro motor, ¿no? Y R21 es la resistencia del rotor referido al estator. Y les está dando que X1 es igual aproximadamente a X21, y es la de bloqueo dividido 2, es decir, lo determina mitad por mitad. El error que se comete para los fines prácticos de la utilización de este circuito es mínimo. Y de ahí nosotros estamos entrando en lo más característico de esta máquina, que es un diagrama circular de un motor asincrónico. Es una herramienta cómoda, ¿no es cierto?, cuantitativa del comportamiento de las distintas variables del motor. Como saben, ¿no es cierto?, como nosotros tenemos las variables que son función del resbalamiento, y como tenemos valores de reactancia que son variables en función del resbalamiento, no es más que el diagrama que representa la variación de las corrientes en función del resbalamiento. Es el lugar geométrico que va tomando en los distintos estados de carga frente a la variación de resbalamiento que tiene la máquina. Pues la máquina arranca, ¿no es cierto?, en cortocircuito, está detenido, ¿no es cierto?, en el cual el resbalamiento vale 1, y si lo hacemos libremente, prácticamente va a ir variando hasta tomar el lugar geométrico, es decir, el fasor corriente va a describir una semicircunferencia, porque el parámetro constante son los valores de resistencia, y los variables son las reactancias, que varían con la frecuencia, y la frecuencia del lado rotórico depende del resbalamiento. Acá dice que antiguamente el problema de operación era con números complejos, entonces se han desarrollado métodos gráficos, que es un análisis cualitativo de nuestro problema. Métodos gráficos con lugares geométricos me da lugar al circuito equivalente del motor. Reduce mucho los cálculos matemáticos y permite visualizar en un solo gráfico gran cantidad de información. Entonces, este circuito circular o diagrama de Heiland, ¿cierto?, que debe ser del cristiano que lo estudió, me puede determinar con un método gráfico cómo interpretamos los distintos lugares geométricos que va tomando la corriente frente a los distintos puntos de funcionamiento del motor. Lógicamente, tenemos que partir de ciertos valores que nosotros los medimos para hacer la construcción. Es una construcción geométrica, es un método, ¿no es cierto? Hoy en día, digamos, esto lo estamos dando didácticamente para que lo interpreten, pero con la informática o algunos programas, metiendo los parámetros, ¿no es cierto?, podemos hacer distintos resultados a través de programas de computación, ¿no?
Vemos la siguiente filmina, Julio. A ver qué nos trae. Bueno, vuelvo a repetir, el lugar geométrico de corriente del estator resulta ser una circunferencia, diagrama circular. En este caso es un semicírculo la parte que corresponde a la parte motora. Como la máquina trabaja como es reversible, puede trabajar también como generador, que lo van a ver, digamos, el año que viene, en máquinas 2. La otra parte del otro semicírculo corresponde al motor trabajando como generador. O sea, a la máquina trabajando como generador. Entonces, vamos a abocarnos exclusivamente al semicírculo que corresponde al lugar geométrico que toma las corrientes que toma la máquina como motor. En el otro caso serían las corrientes que entrega la máquina como generador. Cada diagrama de está diciendo que es los valores de tensión por fase, por el número de fases y por escala. Entonces proporciona potencia. ¿Sí? Diagrama circular o semicircular que nosotros tenemos como lugar geométrico de corriente, si lo multiplicamos por tensión y por 3, ¿no es cierto?, nos va a dar nuestro motor trifásico, en este caso, ¿no? En los cuales acá está diciendo que además de las corrientes, vemos deslizamiento, potencia, pérdidas, pares electromagnéticos desarrollados en el motor. Su uso presenta errores, pero desde el punto de vista práctico o como todo método gráfico, era bastante factible de poder interpretar las características que nos daba la máquina y unos resultados medianamente posibles, pero es un método gráfico. Bueno, fíjense entonces, el lugar geométrico de la corriente de un circuito serie RL, ¿no es cierto?, nos está dando donde la tensión y la corriente, como las distintas posiciones, al variar la resistencia, me estoy logrando obtener el lugar geométrico de las corrientes. El lugar geométrico de un paralelo entre la resistencia, ¿no es cierto?, una resistencia reactancia con una resistencia variable, hay un desplazamiento respecto al origen, es como si fuera una segunda coordenada, y si nosotros en vez de verlo en esa forma vertical, lo ponemos en forma horizontal, que es lo que más acostumbrado estamos viendo nosotros de ver un diagrama fasorial, tensión-corriente, tenemos como resultado, ¿no es cierto?, que la tensión en función de la corriente me está dando el lugar geométrico de la corriente, del brazo, digamos, el paralelo que tenemos entre el brazo de excitación y el brazo propiamente dicho de la corriente I sub 2 de la parte rotórica. El método gráfico es lo primero que vemos en la gráfica en un color verde oscuro, ¿no es cierto?, en un eje cartesiano, es la corriente de vacío respecto a la tensión, con su medición, que ya la obtuvimos del ensayo, ¿cierto?, con su ángulo φ1. I sub 1, la corriente del momento de vacío, es el punto de vacío que está trabajando, graficamos I sub 1 con su ángulo φ sub 1 respecto a la tensión aplicada. Bien. Como segunda corriente de dato de ensayo que nosotros tenemos la I de cortocircuito, ¿cierto?, es la corriente que nosotros tendríamos si aplicamos la tensión nominal, y la tenemos, digamos, a través, es la roja, la tenemos posesionada en nuestro eje cartesiano a través del ángulo φ de cortocircuito. Y de corto, que es la corriente de arranque real, cuando nosotros le hemos aplicado la tensión nominal. La que nosotros teníamos, la I de corto o I nominal, cuando aplicamos la reducida, tiene un valor. Si extrapolamos, considerando que es lineal, podemos obtener la I de cortocircuito real a tensión nominal. También la graficamos, entonces tenemos la verde oscura más la roja,
y tenemos las dos corrientes en nuestro eje cartesiano. Por lo tanto, uniendo los dos puntos, tenemos la corriente I sub 2. ¿Sí? La corriente del momento de arranque va a ser la I sub 1 más la I sub 2, que es la verde clara. ¿Está bien? Entonces, nuestro paralelo entre el rotor y el estator, determinado, fíjense que en la parte rotórica se representaba la resistencia variable, que representaba también la carga, tenemos nuestro diagrama de corrientes respecto a la tensión. Entonces, nuestro motor va a arrancar desde el extremo en el momento de arranque, con ese valor de corriente phi de cortocircuito y corriente de cortocircuito, y va a recorrer ese semicírculo hasta que llega al valor de la corriente vacía. Entonces, esa zona es lo que representa el lugar geométrico de la corriente de nuestro motor funcionando desde el momento de arranque hasta el momento de vacío. Bien, vamos a la otra filmina. Entonces, acá ya un poco ampliado, ya hemos puesto un zoom, entonces tenemos la corriente I sub 0, que es la verde oscura, con phi sub 0 respecto a la tensión de una de las fases. Después tenemos la corriente desde el origen a donde S es igual a 1, es el momento que dice línea de potencias, ¿no es cierto? Bueno, ese punto que está ahí es el momento de arranque. Si nosotros esa unión que tenemos, podemos decir, eso está digamos, contenido en el círculo que se traza uniendo esas dos líneas por el punto medio, aproximadamente donde está la I de la palabra línea, una perpendicular hasta que corta la horizontal que pasa por U sub 1 sobre XB, que es paralela a I sub 0 o a I sub P. Fíjense que I sub 0 es I sub mu más I sub P. Entonces, una horizontal la trazamos y una perpendicular desde la de corriente vacío y la corriente de arranque. En el punto medio cortamos esa vertical. Nos da el centro de construcción del círculo. Entonces, construido nuestro círculo, sabemos que el motor va a arrancar en S igual a 1, va a recorrer el semicírculo que pasa por la palabra motor y se va a establecer en un punto de funcionamiento, por ejemplo, la E mayúscula, donde, digamos, ese punto es donde entrega un estado de funcionamiento que puede ser el valor nominal de la máquina. Entonces, ese lo llama, es el resbalamiento para valor, que es el nominal del punto de funcionamiento donde consume la corriente nominal. En ese punto, I sub 0 es constante para todos los estados de funcionamiento, y fíjense que la corriente I2,1 es la corriente que nosotros tenemos en el rotor, y la suma de la corriente vacío más la del rotor me da la corriente del estator, que me da I1N, con un ángulo φ1. Entonces, para ese estado de funcionamiento nos está dando qué valor de corriente tenemos. Y una vertical, yo me olvidaba decirle que esto, digamos, antes de hacer la construcción del círculo, tendría que haber aclarado que tenemos que definir una escala de corrientes, tantos amperes por centímetro, ¿cierto? Una escala de tensiones y una escala de potencias. Entonces se hace la gráfica. Entonces, como es un método gráfico, yo hago representativamente I sub 0 tantos amperes por centímetro, y el ángulo φ, que lo determinamos por cálculo, dibujamos I sub 0.
El segundo punto es desde el origen hasta el punto S1, tantos amperes por centímetro, ¿no es cierto? Y determinamos un punto en el cual S es igual a 1, el punto J. Hacemos la construcción del círculo y decimos, bueno, para un estado de funcionamiento en el cual el resbalamiento es el nominal, ¿cierto? Trazo una vertical y yo puedo obtener a través de esos segmentos, esa medición de segmentos por la escala correspondiente, distintos valores de potencias que tenemos, multiplicando la escala de corrientes por la tensión correspondiente que tenemos en cada fase. Entonces, B sub A representa la potencia activa, fíjese que es la proyección de I sub 0 por el coseno de phi sub 1, 0, ¿no es cierto? Me representa la potencia del brazo de excitación, las pérdidas en el hierro. Mecánica más el hierro. Después tenemos el punto BC, si seguimos la siguiente filmina, creo que está especificado que es cada uno. Es la potencia transferida del estator hacia el rotor, y el punto DE, por la escala correspondiente, no está, perdón, volví al anterior, Julito. Bueno, lo está haciendo acá paso por paso, yo me voy adelantando, pero bueno, lo ideal de esto es hacerlo en un pizarrón y que vayan siguiendo la construcción total, ¿no? Pero bueno, volvemos al anterior, hago un pantallazo de lo que representa, porque dio mucha información el diagrama del círculo. Al anterior, bien. Así globalmente, después creo que lo da en forma parcial cada cosa. Es decir, la potencia total que va a consumir el motor para ese punto de funcionamiento es U por I por coseno de phi. Es decir, U por I1 por coseno de phi 1. Esa es la potencia eléctrica que consume. Tenemos U por I0 por coseno de phi 1, que es representante del vector BA por la escala correspondiente, ¿no es cierto? La potencia que consume en vacío la máquina, es decir, la parte mecánica más para pérdidas en guía. Como nosotros podemos hacer, hemos medido, digamos, el valor de la resistencia en el origen, en el momento de arranque, como no tenemos potencia en el eje, podemos hacer una línea, que es la línea de pares, ¿cierto? En los cuales podemos determinar, habiendo medido R1, H representativo a la potencia entregada en el bobinado, es I por R1, I cuadrado por R1. Y la parte rotórica de GH, ¿no es cierto?, es I cuadrado por R21. Y si nos vamos al valor de resbalamiento nominal, lo que quedaría representativo el segmento DE es la potencia que representa la potencia de entrega en el eje del motor. Donde tenemos potencia absorbida mecánica en el hierro, potencia de pérdidas CB, potencia de pérdidas en el estator, DC, potencia de pérdidas en el cobre debido al rotor, y DE, la potencia de pérdidas potencia de entrega en el eje. La total le restamos las pérdidas y me va a dar la potencia entregada en el eje. A ver qué siguen las siguientes filminas. Bueno, acá lo que está haciendo directamente es cómo... Eduardo, acaba de explicar todo desde cero cómo hacer el diagrama de círculo. El diagrama del círculo, exactamente. Entonces, ¿cómo está diciendo que I21, que representa la corriente, digamos, en la parte rotórica, que es U2 sobre la resistencia de bloqueo por el seno del ángulo phi sub 2, y puede hacer que el ángulo seno de phi sub 2 es la representación de la corriente dividido la parte proporcional de la reactancia de bloqueo. Seguimos a la otra filmina.
Bajando una más. Se va. Bueno, está diciendo, digamos, que I sub 2 es el lugar geométrico de la tensión, que es la constante que nosotros, el parámetro que estamos considerando, respecto a la reactancia de bloqueo por el seno de phi 2. A medida que están variando eso, va de S1 a S nominal, ¿no es cierto? Sin considerar el brazo, digamos, de las pérdidas mecánicas y pérdidas en hierro. ¿Bien? Entonces está haciendo de S1 a S nominal el semicírculo. El lugar geométrico extremo del vector corriente rotórica está sobre el círculo. ¿Sí? Es el lugar geométrico que va tomando la corriente desde un phi sub 2 de bloqueo a phi sub 2 nominal. A ver, la otra parte. Sí, lo que está haciendo, digamos, para un motor ideal, donde dice que la resistencia estatólica es 0, ¿cierto? Está llegando que I sub 2 está justificando cómo se construye el círculo. Fíjese que I sub 2, 1 hizo U sub 1 sobre X de bloqueo. Entonces, la corriente real de bloqueo está dado por ese punto, que nosotros ya lo dijimos, y primero teníamos vacío, después la de bloqueo, y ahí está siendo el lugar geométrico. ¿Sí? No hay nada nuevo sobre el total. La corriente de bloqueo es U sub 1 sobre X de bloqueo, es el lugar geométrico. Está justificando por qué el lugar geométrico de las corrientes es un semicírculo. En un motor ideal, es decir, en el cual dice que la resistencia de la parte estatórica es 0. Y el punto de vacío, ¿no es cierto?, está ahora justificando la corriente de vacío vale 0 porque no está considerando la parte de magnetización y pérdidas en el hierro. Entonces, para ese punto, está diciendo que S igual 0, la corriente ideal de bloqueo y la corriente ideal de vacío. ¿Sí? Diagrama círculo directamente en valores ideales. Al poner valores reales, ese semicírculo cambia de origen, que es lo que hablábamos en la primer filmina que tuvimos, donde tenemos un brazo en paralelo entre la parte rotórica y la parte estatórica, ¿no es cierto? Tenemos un desplazamiento de las coordenadas de origen de la máquina. Para un motor real, este estado solo se puede obtener empujando el motor a una velocidad de sincronismo con un motor auxiliar. ¿Sí? Estamos compensando las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas, ¿no es cierto?, con un motor auxiliar, dado que no pueden existir corrientes inducidas si n es la velocidad de sincronismo. El resbalamiento es 0. Entonces, ese es un punto ideal. Vamos a la otra filmina. ¿Ven lo que les dije? Al agregar la corriente de magnetización a las corrientes de pérdidas, todo lo anterior, que era sobre una máquina ideal, se produjo el desplazamiento de ese lugar geométrico o semicircular del lugar de las corrientes que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, dado que la corriente estatórica es I sub 1 es igual a I sub 0 más I 2, 1, si el diagrama de corriente se le suma la corriente de vacío, se obtiene el lugar geométrico de la corriente estatórica, I sub 1. Y coincide con el lugar geométrico de I2,1. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí. U sub 1 sobre XB, ¿qué es? U sub 1 es el punto de bloqueo. Es decir, si vos vas al circuito equivalente, ¿no es cierto?, y la máquina, digamos, la máxima corriente que va a tomar la máquina es cuando le aplicás la tensión U sub 1 dividido si considerás que la resistencia, digamos, es 0. Entonces, ¿qué parámetro te va a quedar en el circuito equivalente? U sub 1 sobre la reactancia. Es decir, es una potencia totalmente reactiva. Fíjate que ese valor de corriente está a 90 grados con la tensión. No tenés potencia activa. ¿Se entiende?
Claro, pero eso suponiendo que que no tenga resistencia en el Es un rotor. punto ideal, es un punto ideal. Ah, bien, 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 está bien. Por eso lo que hizo el docente que hizo este apunte, dijo, bueno, vamos a conseguir una máquina ideal, donde I sub 0, digamos, no existe, y U sub 1 sobre el bloqueo, y me da el lugar geométrico de ese semicírculo perfecto. Pero al Claro, existir realmente, le tengo que agregar I sub mu más I sub p, y mi valor, en vez de ser U sub 1 sobre la XB, la X de bloqueo, tengo un valor I sub 2, 1 de bloqueo, que es el punto en donde S es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, realmente mi máquina no arranca en U sub 1 sobre XB. Mi máquina arranca en S igual 1, donde I2, 1 de bloqueo. ¿Eh? claro, o sea que realmente el motor, el lugar geométrico que usás es menos que un semicírculo. Exacto. Ah, bien, está bien, está bien. La Gracias. parte real, digamos, para una máquina real es menos que un semicírculo, pero lo que está haciendo es demostrando que el lugar geométrico para donde hay un brazo de resistencia-reactancia y una reactancia y resistencia del lado rotórico, en la cual es variable la resistencia, es un lugar semicircular. Claro. Es un lugar geométrico de una resistencia variable. Bien, 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 gracias, profe. Bueno, conclusión, acá lo que tiene entonces, bueno, de los dos ensayos, si bien justificó porque es un círculo, nosotros nos basamos siempre en los resultados de ensayo que tenemos. Tenemos que construir un método gráfico, ¿y cómo lo hacemos? Dibujamos I sub 0, que ya lo tomamos de ensayo, con su ángulo phi. Eso, phi sub 0, respecto a la tensión de referencia. Después tomamos la corriente que va desde el origen a S igual 1, es la corriente que nosotros tenemos I sub 2 de bloqueo más I sub 0, ¿cierto? Con su ángulo phi de cortocircuito. Unimos los dos extremos, desde vacío a corto, tomamos el valor medio de ese vector y hacemos una perpendicular que corta a la horizontal roja, que es paralela de valor constante, digamos, de I sub p. Ahí me da el centro del círculo. Agarramos un compás y tomamos desde ese punto que hemos determinado, que pasa por I sub 0 hasta S igual 1, y completamos el círculo nosotros. Ya tenemos la construcción geométrica de los lugares de las distintas corrientes que va a tomar. ¿Se entiende? Lógicamente, para hacer una construcción representativa y eso, tenemos que elegir una escala de tensiones, una escala de corriente y una escala de potencia. Bien, hicimos nuestro gráfico. Normalmente teníamos que hacer una escala bastante grande, porque se empiezan a apilar los valores que nosotros queremos determinar, y se hace bastante engorroso el sistema, el método gráfico. Entonces, como acá, ahora podemos determinar que tenemos I sub 0 la corriente vacío, I sub 2, 1 de bloqueo, I sub 2, 1 para un valor en el cual consideramos valor nominal, en el cual el resbalamiento es un valor nominal, ¿cierto? El phi sub 1 y tenemos el phi sub 2. Entonces ya tenemos para un estado de trabajo, en el cual ese decimos que es un valor nominal de diseño, ese punto de trabajo de nuestra máquina. Pero ¿qué ocurre? Si yo a esa máquina le saco una potencia mayor, me va a trabajar, digamos, el valor máximo sería una tangente al círculo paralelo a la I sub 2 de bloqueo. Es decir, la máxima corriente que yo puedo obtener proyectada sobre la tensión es una vertical que pasa, digamos, por la tangente al círculo, trazando la vertical hasta la mayor proyección de I2,1. Entonces, yo puedo obtener distintos valores de trabajo y determinar valores máximos o valores mínimos de corriente en función del estado de carga que tengo en la máquina. Vamos a la otra filmina, Julio. Bueno,
Potencia aparente, activa y reactiva del diagrama circular. Si decimos que es un lugar geométrico de tensión corriente, fíjense que las proyecciones de esas corrientes por su correspondiente ángulo coseno phi, OA, componente reactiva, OA es la componente reactiva de I sub 1, la corriente que toma el motor, en cuadratura con Q. Entonces, OA me representa al valor Q sub 1, que es I1 por U1 por el seno del ángulo phi. Donde tengo las potencias, todo lo que está perpendicular a la tensión respecto a las corrientes, multiplicado por el seno de los ángulos correspondientes, me dan las potencias aparentes que toma la máquina, U sub 1 por X1 aparente tomada por el motor, OA por U1 potencia reactiva por fase, EA por U1 potencia activa por fase. Fíjense que acá está aclarado en negro, escala de potencia activa es la escala de potencia, la escala de corriente que determinamos por la escala de potencia, ¿cierto? Y me va a dar la escala de potencias propiamente dicha. Entonces, nuestro diagrama del círculo se ha, digamos, nos está dando información tanto de corriente. Al multiplicarlo por la tensión se me ha hecho un diagrama de potencias. Entonces puedo obtener qué potencia activa o reactiva tenemos en el momento de vacío, qué potencia activa y reactiva tenemos en un punto genérico S sub n del punto E, ¿cierto? Qué potencia se transfiere del estator hacia el rotor, es E, bueno, no tengo el punto, no, me estoy adelantando, perdón. En definitiva, tiene toda la potencia activa que toma y toda la potencia que entrega, es decir, que consume, y toda la potencia reactiva de la máquina. Seguimos en la otra gráfica, que lo va dando por partes, y entonces acá tenemos, ¿ven? Potencias activas. AE es la total que toma por fase. AB, ¿no es cierto? Pérdidas en el hierro por fase, hidrólisis y corriente de Foucault. BC, pérdida del cobre estatórico. ¿Por qué? Porque ese segmento que determinó, haciendo la medición de resistencia del estator y pudo sacar DB es potencia total que va entre el estator y el rotor, y el punto C, el punto que lo determina cuando S es más o menos infinito, es decir, ese punto C. Entonces, para ese estado de trabajo donde el resbalamiento SN, ¿cierto? Tiene BC, es pérdidas en el cobre estatórico, pérdidas en el cobre del rotor, CD, y lo que queda, si yo le saqué la del hierro, más la del cobre el estator, más la del cobre el rotor, ¿qué me queda? El segmento DE, que es la potencia mecánica desarrollada por fase, ¿sí? La potencia que yo saco en el eje. ¿Está bien? Y CE es la potencia del campo rotante que ingresa al rotor. Si yo le pongo, digamos, la potencia que entrego en el eje más la potencia que consume el rotor, voy a obtener la desarrollada del estator hacia el rotor, que es la potencia del campo rotante que ingresa al rotor. ¿Bien? Vamos a la otra filmina. Bueno, acá estamos las potencias, si bien hablamos de potencias reactivas, todas las que están en relación al seno del ángulo phi, son las potencias. Entonces, OK, potencia magnetizante por fase. Es I sub mu por el seno del ángulo, es decir, por U. U por I sub mu, ¿cierto? Me da OK, la potencia magnetizante por fase. Y KA es la potencia reactiva del rotor, todos los flujos dispersos. ¿Bien? Bueno, después que hizo toda la construcción, es lo que me pasó a mí, se define las escalas, que es lo primero que hay que definir. Si antes de hacer la construcción del círculo, lo que hay que hacer es definición. Escala de corriente, tantos amperes por centímetro, ¿no es cierto? La escala de potencia activa es la escala de corriente por la tensión que nosotros tenemos, me va a dar tantos watts por centímetro. La escala de potencia total es la escala de potencias por, como son tres fases y el diagrama circular es por fase, hay que multiplicar la anterior por 3. Y escala de par, como potencia es cupla por velocidad,
la escala de potencia la dividimos por la velocidad sincrónica y me va a dar la escala de par. Quiere decir que ya tenemos determinación de corrientes, potencia activa, potencia reactiva, potencia y posibilidad de par. Del mismo círculo, diagrama del círculo, podemos determinar todos esos parámetros. Siempre, fíjense que lo está haciendo para un punto genérico E. Si en vez de E fuese un punto más separado del origen de las tensiones, ¿cierto?, tendríamos que hacer esa escala correspondiente por sus segmentos correspondientes, para otro punto de funcionamiento. Porque el motor, vuelvo a repetir, puedo determinar que funcione entre S igual 1 a S igual 0, prácticamente S igual 0, próximamente a 0. Entonces, se puede detener de acuerdo al par resistente a funcionar en cualquier valor de esos. Si nosotros pudiéramos representar, darle valores a la escala de par, nos dibujaría la curva característica de par velocidad, ¿cierto?, haciendo el valor de par para cada punto y su resbalamiento correspondiente. Y esta construcción me determinaría la curva característica de par velocidad, o par resbalamiento, ¿no? Siguiente, Filomena, Julio. Bueno, acá lo que hace puntos importantes del diagrama circular, ¿no es cierto? Importantes o características. Donde S más menos infinito es el estado donde las pérdidas en el cobre rotor son negativas, es decir, son sustancialmente externamente por el eje mediante un motor de impulso. Es decir, en el cual yo las pérdidas las puedo compensar a través de un motor acoplado en el eje. Son sustentables externamente por el eje mediante, es decir, que no consuma corriente el motor, sino que yo le estoy haciendo con un motor externo que, como empieza a generar, en vez de tomar corriente en ese estado de pérdida, empieza a generar para entregar a la red, y la primer corriente la entrega para compensar las pérdidas propias en las resistencias. ¿Se entiende ahí? Sí, es un punto ideal, vamos a llamarlo así, o real, que se puede hacer, en el cual el motor lo hago funcionar para compensar las pérdidas en el cobre. Por eso dice que son negativas, es decir, son sustentadas externamente en el eje mediante un motor de impulso. Con ese más menos infinito. Por eso es que el punto C que tenemos ahí entre D y B, lo podemos determinar después de haber determinado S igual infinito. Es representativo. La primera parte de potencia activa entre C y B es la del estator, y de entre C y D es la del rotor.